Buenos días. El día de hoy veremos el tema de procedimientos intervencionistas de la vía biliar. Mi nombre es Gabriela Salinas, soy R2 del Departamento de Radiología y Imagen del Hospital Universitario y mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Mario Sánchez Falcón y el doctor Raúl de Luna B. A manera de introducción tenemos que el acceso terapéutico al sistema biliar generalmente se limita a abordajes endoscópicos o percutáneos. Una variedad de intervenciones biliares transhepáticas percutáneas son aplicables para el diagnóstico y tratamiento de patologías del sistema biliar, la mayoría de las cuales pueden realizarse en conjunto. La base de casi todas estas intervenciones es la colangiografía transhepática percutánea para la cosificación del árbol biliar, después de la cual se puede buscar diversas modalidades, ya sea terapéuticas o diagnósticas. A manera de recordatorio de la anatomía, tenemos que la anatomía ductal intrahepática se basa en la anatomía segmentaria del hígado descrita por Coinaut, o no sé cómo se pronuncia. En el ilio hay dos conductos hepáticos principales, que son el derecho y el izquierdo, que se van a unir para formar el conducto hepático común. Hay que recordar que el conducto hepático derecho va a drenar los segmentos del 5 al 8 y está formado por el conducto posterior derecho y el conducto anterior derecho. El conducto anterior derecho va a drenar los segmentos 5 y 8 y el conducto posterior derecho va a drenar los segmentos 6 y 7. Y pues también es importante recordar las variantes anatómicas que pueden existir porque pues es algo importante. Vas a tener en cuenta que en aproximadamente el 21% de los pacientes el conducto sectorial posterior derecho se une al conducto hepático izquierdo y en el 16% el conducto sectorial posterior derecho se une al lóbulo hepático derecho cerca del ilio. Y pues estas son todas variantes anatómicas que la verdad no son muy comunes, pero como que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la preparación del paciente, primero hay que hacer una profilaxis antibiótica, en la cual antes se usaba mucho lo que es la gentamicina y ampicilina intravenosa antes del procedimiento. Sin embargo, ahorita lo que está tomando más, como que más auge de esto es la piperacilina con tezobactam. La piperacilina es un antibiótico de amplio espectro con actividad contra infecciones para gran positivos, negativos y aerobios. Y lo importante es que se encuentra alto la concentración de este antibiótico en los niveles en la bilis como se administra de forma intravenosa. Y la adición del inhibidor de lactamasa beta protege a la piperacilina contra los anaerobios productores de lactamasa beta. La piperacilina tezobactam es una monoterapia ideal para los procedimientos de drenaje biliar, pero se puede usar gentamicina y ampicilina cuando no se dispone de estos anteriores. También otra cosa que tenemos que tomar tanto del procedimiento es vigilar los parámetros de coagulación, los cuales deben controlarse cuidadosamente y cualquier tendencia al sangrado se debe corregirse ya sea con plasma fresco congelado o ya sea con vitamina K. La Sociedad de Radiología Intervencionista va a clasificar la colocación de un tubo biliar como un procedimiento con un riesgo significativo de hemorragia y recomienda que el índice internacional normalizado sea el INR sea menos de 1.5 y que el recuento de plaquetas sea mayor a 50.000. Sin embargo, otros autores recomiendan que tiene que tener un INR por debajo del 1.4 y plaquetas de mayor de 70.000 para la colocación electiva de catéteres de drenaje biliar percutáneo de coagulación. Parámetros, perdón. Y cuando sea posible, la aspirina y el clopidogrel se deben suspender durante 5 días el procedimiento. También otra cosa importante para los pacientes es hidratarlos y la forma que tienen de hacerlo es colocar 2,5 litros de solución de Harman diariamente durante 3 a 4 días del procedimiento. Y pues también un miembro del equipo antes del procedimiento de intervención tiene que obtener el consentimiento informado de todos los procedimientos del paciente antes del procedimiento. Y pues las técnicas básicas establecidas, primero está la CEPRE, que suele ser el método preferido para acceder al sistema biliar si es posible, en el cual se introduce un endoscopio, en la cual en la visión lateral se permite la disección del conducto biliar. Sin embargo, no siempre es posible, y ya cuando no se puede esta opción, que es la ideal, pues ya se decide en las otras dos, que son estas que ahorita les voy a describir. Primero tenemos la geografía transhepática percutánea, que es un procedimiento que se realiza con fines diagnósticos o terapéuticos, accediendo primero al árbol biliar con una aguja y por lo general poco después con un catéter.
Y se puede realizar solamente con guía fluoroscópica o también con ultrasonido. Hay dos formas de accesar, puede ser el lado derecho o del lado izquierdo. Del lado derecho se prefiere este abordaje porque la mayoría de los intervencionistas se sienten más cómodos con la técnica. Las manos del operador no están en el campo fluoroscópico durante la manipulación de la guía y el catéter, y pues porque el lóbulo derecho tiene la mayor parte del parénquima hepático. Las desventajas que puede tener este procedimiento es que incluyen dolor relacionado con la irritación del periósteo de la costilla, hay un riesgo de cruzar la pleura parietal, lo que puede ocasionar un empiema y en algunas ocasiones neumotórax. Y los ángulos ocasionalmente son desfavorables para la manipulación del catéter en el colédoco. Y pues es más probable que esta característica anatómica pues, del acceso produzca pues como que más dificultades. Y del lado izquierdo, las ventajas de este abordaje es que incluyen la capacidad de usar la guía por ultrasonido para encontrar un conducto biliar adecuado, mientras evitan las estructuras vasculares adyacentes. Los ángulos de acceso generalmente son favorables para la cateterización entre los conductos biliares del lado izquierdo y el colédoco. Y lo otro es que pues, los catéteres subsifoideos evitan la pleura por completo, son menos incómodos para los pacientes. Y son más fáciles de lavar cuando pues, están sucios. Y pues las desventajas son que el acceso del lado izquierdo incluye una mayor exposición a la radiación entre las manos del radiólogo y una menor experiencia de los radiólogos intervencionistas a la hora de aplicar la técnica. Y aquí tenemos una imagen de la representación de cómo se lleva a cabo el proceso en la cual se le pide al paciente que realice una expiración profunda y a veces se marca un punto en el máximo descenso pulmonar. Se elige un espacio intermedio debajo de un espacio intercostal para la punción. Se usa una aguja chiva de calibre 22 y se apunta hacia el cuerpo vertebral T12 y se va retirando lentamente mientras se inyecta medio de contraste diluido hasta que se ingresa al conducto biliar. Una forma que tenemos de distinguir cuando es punción en conducto biliar o en un vaso es que si pasa muy rápido, por lo general va a ser que se inyecta un vaso. Si es algo más lento, pues va a ser de que se inyectó a la vía biliar. Si no se ingresa a un conducto biliar en el primer paso, se hacen pases sucesivos en forma de abanico a través del hígado hacia el hilio biliar. Y aquí es importante no sacar la aguja del hígado para que solo se haga un orificio en la cápsula hepática y esto haga que haya menos riesgo de sangrar. Las indicaciones para este tipo de procedimiento es que haya una CEPRE fallida o no factible. Por lo general son pacientes con alteración de la anatomía o una gastroionostomía. También se usa para delimitar el sistema biliar en presencia de cálculos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. Se usa para identificar una causa obstructiva de ictericia y diferenciarla de una causa médica tratable. También se puede usar para la evaluación anatómica de las complicaciones de la CEPRE, delinear fugas de bilis, colocación percutánea de estén biliar, dilatación postoperatoria de estenosis, eliminación de piedras y también para colocación de drenajes. Las contraindicaciones, pues la más importante es la diátesis hemorrágica y la citis macroscópica y sepsis del tracto biliar son pues relativas. En cuanto a resultados y complicaciones, tenemos que la tasa de éxito oscila aproximadamente el 97-100% de manos experimentadas y se pueden experimentar dificultades técnicas en pacientes sin dilatación biliar. Se pueden hacer con seguridad aproximadamente hasta 15-20 pases, pero después si no se ha ingresado un conducto biliar, pues es mejor terminar el procedimiento. Lo que también se puede hacer como una alternativa es inyectar a la vesícula biliar con una aguja para intentar delinear el sistema biliar y una forma que tiene para que vaya como que hacia el árbol es colocar al paciente en posición inclinada. Y pues la incidencia de hemorragia puede disminuirse mediante la corrección previa de cualquier parámetro de coagulación anormal y haciendo un solo orificio en la cápsula hepática. Otra forma que tenemos de accesar es con la colecistostomía percutánea, que es un método mínimamente invasivo de acceso a la vesícula biliar que se puede realizar mediante un abordaje ya sea transhepático o transperitoneal.
El procedimiento se suele usar para el drenaje de la vesícula biliar, pero también se puede utilizar para procedimientos adicionales como la colangiografía transquística y el drenaje de los conductos biliares, así como también la extracción de cálculos, y se puede usar también para la litotricia. Las dos indicaciones más frecuentes son en pacientes con colecistitis calculosa aguda, que son malos candidatos quirúrgicos, y en pacientes que están en cuidados intensivos con colecistitis calculosa. La colecistectomía aguda en pacientes muy ancianos o con alto riesgo quirúrgico debido a condiciones comórbidas conlleva una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, con el uso de la colecistectomía percutiana en un grupo de alto riesgo quirúrgico tienen altas tasas de éxito técnico informado con una baja mortalidad relacionada con el procedimiento. Entonces, por eso como que prefieren usar este tipo de procedimientos. Aquí en los abordajes se puede usar por técnica de Sellinger o Trocar, y el abordaje puede ser transhepático o transperitoneal. El uso de abordaje, el transhepático es como que se usa dependiendo de la preferencia del que lo va a realizar, ya que muchos autores prefieren el abordaje transperitoneal porque es más directo y evita la necesidad de atravesar el hígado. En cuanto a los resultados, tenemos que se recomienda este procedimiento temprano dentro de una semana para candidatos de bajo riesgo, y cuando son candidatos de alto riesgo, como les había comentado, que son pacientes muy críticos que están en cuidados intensivos, pues se prefiere usar este método. El éxito técnico es aproximadamente en el 95% de los casos, y según la Sociedad de Radiología Intervencionista, el lugar de éxito técnico recomendado es del 97% aproximadamente. Cuando se coloca un catéter, van a tener algunos cuidados en el cuales pues se recomienda que los radiólogos intervencionistas estén como que haciendo un pase de visitas en los cuales se aseguran de que el catéter no se doble, se desprenda, y pues los catéteres también ocupan ser irrigados 2 o 3 veces al día, porque muchos de estos pacientes, como tienen lodo biliar, tienden a obstruir los catéteres de 8 French. Se tienen que dejar colocados durante el mínimo, al menos mínimo 2 semanas antes de retirarlos, para asegurar que se desarrolle un trayecto maduro entre la vesícula y la superficie de la piel. Si se retira antes, puede que se desarrolle en un tracto maduro y puede resultar de una contaminación biliar de la cavidad peritoneal. Y pues antes de retirar el catéter se recomienda realizar un colecistocolangiograma para garantizar la permeabilidad del conducto cístico y descartar la presencia de cálculos biliares, en el conducto cístico, la vesícula o el conducto biliar. En cuanto a las complicaciones, tenemos que la tasa de complicaciones de la colecistectomía quirúrgica es de aproximadamente el 24% en comparación con el 8% con la colecistectomía percutánea. Las principales complicaciones pueden incluir lo que es la hemorragia, bradicardia y la hipotensión, y también pueden cursar con peritonitis biliar. Pasando al drenaje biliar percutáneo, tenemos que se realiza para la descompresión de la oclusión biliar sintomática o la desviación del flujo de la bilis lejos de las fugas biliares en pacientes cuya anatomía no es favorable para el drenaje quirúrgico, o no se puede realizar procedimientos endoscópicos. Tenemos varias selecciones para la vía del drenaje biliar. Existen 3 tipos, que es el externo, el interno externo y el interno. Se supone que cada opción tiene ventajas y desventajas, y la elección del mecanismo de drenaje debe reflejar la situación clínica y el estilo de vida del paciente, la anatomía y patología de la estenosis y fugas subyacentes, la expectativa de vida y la terapia adyuvante o la operativa planificada para el paciente. En cuanto al drenaje biliar percutáneo externo, tenemos que todos los orificios laterales del catéter se van a ubicar arriba del sitio de la fluxión, por lo general a lo largo de la curvatura interior del lazo flexible. El eje del catéter sale por la pared abdominal, y pues la bilis por necesidad debe drenar externamente a través del lumen del catéter hacia una bolsa de drenaje. El drenaje externo mediante sifonaje es el método transcatéter más eficaz para la descompresión del sistema biliar, y por lo tanto suele estar indicado en pacientes con evidencia de colectitis supurativa o disfunción hepática grave por obstrucción biliar de larga evolución. Y aquí tenemos un caso, es aquí del
de nuestro centro, del intervencionista, en el cual se puncionó en la vía biliar derecha con una aguja chiva, en la cual se inyectó medio de contraste, donde podemos ver la dilatación de la vía biliar derecha, y podemos ver que aquí se amputa y no pasa el medio de contraste. Después se reemplaza la aguja chiva por guía, y después se coloca un catéter para dar más estabilidad. Se inyecta material de contraste, y en la siguiente imagen podemos ver que ya se colocó el drenaje universal con la cola de cochino en el extremo distal del colédoco, porque no se logró avanzar la guía hacia el intestino, entonces se decidió colocar el drenaje biliar externo. Con ventajas y desventajas, es que se lava y se cambia fácilmente el catéter. Sin embargo, en cuanto a desventajas, tenemos que es la menos segura de las tres opciones, ya que es molesto para el paciente y los cuidadores, debido a que el drenaje sale del cuerpo y la bolsa de drenaje requerida se asocia con pérdida de líquidos biliares, electrolitos y sales biliares. Y es importante estar muy pendiente al paciente, debido a que el estado de líquidos y electrolitos séricos debe controlarse y reemplazarse según sea necesario. En cuanto al tipo interno-externo, tenemos que involucra un catéter transhepático percutáneo que atraviesa la lesión obstructiva y tiene orificios laterales proximales y distales al sitio de obstrucción. Con frecuencia una punta de cola de cerdo se usa como que bloqueo y asegura la porción inferior, que es la central dentro del intestino. Cuando se conecta una bolsa de drenaje, la bilis se maneja ingresando por los orificios superiormente y saliendo por el eje del catéter transhepático hacia una bolsa de drenaje. En cuanto a las ventajas, tenemos que incluye una mayor seguridad del catéter en relación con el drenaje externo. Hay una evitación de una bolsa de drenaje, es un cambio fácil del catéter sobre una guía y es un excelente acceso para el tratamiento adyuvante de estenosis, ya sea benignas o malignas. La desventaja es que incluye la oclusión frecuente del catéter por desechos, generalmente por mucosidad producida por el intestino delgado, y el eje del catéter que sale del cuerpo, lo que puede ser algo desagradable para el paciente o puede limitar el estilo de vida de algunas personas. Este caso también es de aquí, de nuestro centro, en el cual en esta imagen podemos ver que hay una introducción de la aguja chiva en el sitio de punción. Se inyecta material del contraste y podemos visualizar la dilatación de la vía biliar y también en la confluencia de ambas vías biliares derecha e izquierda. Y a este nivel podemos ver una estenosis y esta paciente tuvo antecedente de una colistectomía complicada, por lo cual se puede considerar que es una estenosis iatrogénica. Y podemos ver que se visualiza un paso filiforme del medio de contraste. Entonces avanza el catéter hacia el intestino, perdón, y aquí se corrobora que está bien colocado con la aplicación del medio de contraste. Hablando del tipo interno, el drenaje, podemos ver que el conducto atraviesa la estenosis obstructiva y permite que la bilis fluya directamente hacia el intestino, y no hay ningún drenaje que salga de la pared del cuerpo. En esta radiografía podemos ver una endoprótesis plástica de 10 French colocada por vía endoscópica. Paciente con antecedente de una obstrucción benigna, también por una iatrogenia por una colistectomía. En cuanto a las ventajas, tenemos que incluir un alto grado de seguridad, debido a que ningún eje del catéter se enreda o pasa por el externo del paciente, entonces no se puede algo así. Y el uso fisiológico de líquidos biliares, electrolitos y sales biliares, y es un estilo de vida optimizado. Las desventajas significativas incluyen la pérdida de acceso para la intervención biliar adyacente, porque como todo es endoscópico, las siguientes intervenciones que va a tener el paciente se tienen que planear mejor, o si no, tienen que ser por vía endoscópica. El éxito técnico informado para este tipo de procedimientos oscila entre el 94 y el 97% en pacientes con conductos biliares dilatados y aproximadamente el 70% en pacientes con conductos biliares no dilatados. Las complicaciones pueden ser menores o potencialmente mortales, y las principales complicaciones perioperatorias son causadas principalmente por hemorragia, que es generalmente la hemofilia, y también la infección,
el paciente puede cursar con sepsis, por colangitis supurativa o abscesos hepáticos. La hemorragia masiva puede ser causada por conexiones fistulosas entre las ramas de la arteria hepática o la vena porta y el árbol biliar. Y pues si en dado caso de que se sospeche, se puede hacer una arteriografía hepática y se trata con una embolización transcatéter. En cuanto al tratamiento de la estenosis biliar benigna, tenemos que la selección de casos apropiados para el tratamiento se centra en la probabilidad de restenosis y los resultados de métodos alternativos. La mayoría de los pacientes con estenosis benignas periampulares deben someterse a una esfinterotomía endoscópica. La derivación biliar con la investigación o estenosis cirujano tiene mucha experiencia. Debido a la falta de alternativas quirúrgicas viables, aparte del trasplante de hígado para el tratamiento de las estenosis biliares cinéticas, el tratamiento percutáneo va a estar justificado en pacientes con estenosis dominantes causadas por colangitis esclerosante, estenosis no anastomóticas después de un trasplante de hígado y otras estenosis intrahepáticas benignas. Las estenosis biliares benignas pueden dilatarse con globos de angioplastia transluminal. Además de la vía transhepática, los catéteres de dilatación con balón pueden introducirse en el sistema biliar mediante un tubo en T colocado quirúrgicamente por un asa de Hudson-Russell o por endoscopia. La naturaleza fibrótica y la propensión al retroceso elástico de la mayoría de las estenosis biliares benignas con frecuencia requieren dilatación más altas que si fueran una obstrucción maligna, una expansión prolongada que es de 2 a 20 minutos y una expansión repetida del balón. Debido a que la colangioplastia es significativamente más dolorosa que la mayoría de los procedimientos radiológicos intervencionistas, se va a requerir la ayuda del anestesiólogo, en la cual va a haber una sedación profunda o anestesia general. La probabilidad relativamente alta de recurrencia de la estenosis sugiere que la preservación del acceso al sistema biliar, ya sea con un drenaje permanente crónico, un tubo en T, se debe considerar en muchos de estos pacientes, particularmente en aquellos con colangitis esclerosante o colangitis piógena recurrente, para minimizar las molestias y las complicaciones. Las complicaciones asociadas a volver a acceder al sistema biliar para la colangioplastia subsiguiente y la posible extensión de cálculos. Es este caso también es de nuestro centro, en el cual antes del procedimiento podemos observar que el paciente ya tenía el catéter interno-externo y en la segunda imagen se colocó contraste, donde se corrobora la posición del catéter, donde se ve contraste en la vía biliar y pues en el intestino. Después se avanza a la guía donde se visualiza el área de estrechez, en la cual podemos ver que aquí hay muy poco contraste y se coloca el catéter que tiene radio, donde podemos ver dónde inicia, dónde termina el balón. Pues el balón se la compone de 5 o 10 minutos esperando que el tejido cicatrizal pues se vaya rompiendo para vencer estas estrechez, y se coloca al final contraste donde podemos ver la mejoría del paso de contraste. Otro tipo de intervención que se puede hacer es el stent metálico. Dada la larga expectativa de vida de la mayoría de los pacientes con estenosis biliares benignas, la obstrucción del stent debido a hiperplasia epitelial, detritos mucinosos o cálculos es un impedimento para el uso rutinario de un stent metálico expandible. En la enfermedad benigna, la endoprótesis biliar metálica expansible debe reservarse solamente para pacientes que no son candidatos para cirugía, en quienes ha fallado la dilatación con globo, que tienen una esperanza de vida limitada o que tienen estenosis biliares en un hígado trasplantado y requieren un puente para el retrasplante de hígado. En tales casos, el uso de metálicos con un área de superficie metálica relativamente baja es como que lo indicado, ejemplos estos de aquí, que pueden brindar una permeabilidad primaria más prolongada que otros tipos de stents. Los stents recubiertos introducidos recientemente pueden ser prometedores para mejorar la permeabilidad a largo plazo en comparación con los stents metálicos que no tienen el recubierto o la colangioplastia con balón repetido.
La superficie del stent está cubierta por una fina capa de tela con tamaño de poro muy pequeño para minimizar el crecimiento del epitelio biliar y la adherencia de desechos. Estos alambres van a proporcionar una expansión radial y debido a que están cubiertos con una membrana impermeable se debe tener especial cuidado de no cubrir ya sea el conducto pancreático porque tiene un riesgo elevado de producir pancreatitis, el conducto cístico porque tiene riesgo de policistitis o un conducto biliar ya que hay riesgo de obstrucción biliar, colangitis y colangitis. Y pues en este caso tenemos que hay un stent metálico expandible para la estenosis de un paciente cursando con estenosis tuberculosa benigna del conducto colédoco. En esta vista oblicuo anterior izquierda de un colangiograma realizado a través de un catéter de drenaje biliar percutáneo bilateral se definió la estenosis casi oclusiva de esta zona. Y después de intentar una colangioplastia percutánea que fracasó, debido al retroceso elástico, se colocó un stent de 8 milímetros de diámetro y 40 centímetros de largo, en la cual podemos ver la expansión del conducto colédoco y la posición del stent. Los stents metálicos expandibles en la estenosis biliar maligna están indicados en pacientes a largo plazo con estenosis malignas porque es probable que el stent permanezca permeable durante un periodo más largo, pues en comparación de la expectativa de vida del paciente, que por lo general la media de vida de estos pacientes es de 3 a 8 meses y pues la vida media del stent es de aproximadamente de 6 a 8 meses, entonces como que sí conviene colocar con este tipo de paciente a diferencia de los pacientes que tienen una estenosis biliar benigna. Múltiples investigaciones han encontrado que los stents expandibles permanecen permeables por más tiempo, tienen tasas de complicaciones más bajas y requieren menos procedimientos intervencionistas repetidos para mantener la permeabilidad en comparación con la endoprótesis plástica, en particular las que se colocan por vía transepática. Los stents metálicos con una red relativamente apretada como el wall stent, nitinol y habilidad optimizada porque reciben el crecimiento del tumor a través de los puntos del stent y son menos propensos al crecimiento excesivo del tumor más allá de los extremos del stent. Y aparte, otra ventaja que tienen esos tipos de stent tienen una dilatación significativamente menor de la vía que los stents plásticos. Se pueden colocar al mismo tiempo que el procedimiento de drenaje biliar inicial. Se asocian con estadios hospitalarios más cortos y en general son más rentables que los de plástico. Los pacientes con obstrucción iliar son unos pacientes con obstrucción que son técnicamente difíciles de tratar y por lo general se palían mejor con métodos percutáneos y la obstrucción no se puede resecar quirúrgicamente, por lo cual tenemos que tener el conocimiento de la anatomía hepática y biliar antes de planificar el drenaje o la colocación del stent. Y pues con otra forma que tenemos de ayudarnos es con el abordaje adoptado por la clasificación por parte de Bismuth, en la cual se usa para estadificar los tumores ciliares biliares. Tenemos el estadio 1, que el tumor afecta el conducto hepático común y se desplaza a 2 centímetros del hilio biliar. En el estadio 2, el tumor afecta el hilio biliar y los conductos hepáticos del izquierdo. En el estadio 3A, el tumor crece a lo largo del conducto hepático con afecta los cielos del lado derecho. Y en el estadio 3B, el tumor encierra el conducto hepático izquierdo e involucra los conductos segmentarios de la izquierda. Y por último, el tipo 4, hay afectación de conductos segmentarios en los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. Aquí tenemos un ejemplo de un stent metálico expandible para el tratamiento de una estenosis maligna debido a un colangiocarcinoma iliac. En una tomografía tenemos a una colangiografía transepática a través de un abordaje del lado izquierdo, en la cual se documenta la oclusión y la masa a nivel del conducto biliar común. Y aquí
y es pasado en un catéter geográfico a través del mono oclusivo hasta el colegio, y se colocan dos Walsten de 10 milímetros de diámetro y 90 milímetros de largo. Se han desplegado desde aquí sus biliares separados del lado izquierdo y derecho para ambos. Y aquí en él tenemos que la colonigrafía realizada a través de drenajes externos documenta la colocación satisfactoria del stent, y el drenaje libre pues, hacia el duende, y es lo ideal. Esa es la bibliografía que utilicé para la clase. No sé si tengan algún comentario.